Bueno, la familia, vamos a hablar de la familia. A mí me encanta hablar de la familia, ¿sí? A mí me encanta hablar de este tema porque es un tema tan importante y porque cuando yo pienso en la familia, pienso que la familia es una manifestación tan bella de la gracia de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? La familia es un hogar, hoy hablábamos con unos hermanos, ¿no? Es un hogar donde hay un ambiente hermoso, ¿no? Dulce, donde hay gozo cuando nos casamos, cuando empezamos a caminar juntos con la esposa, con el esposo, las mujeres, cuando vemos el Señor en su gracia trayendo hijos, ¿verdad? Y disfrutamos y amamos y nos gozamos en ver todo lo que el Señor nos da a través de una familia. Disfrutamos del amor de un cónyuge, de hijos, y Dios los da, de nietos, ¿sí? Tal vez hay personas en esta iglesia que están en esa etapa, ¿no? Donde disfrutan de los nietos, ¿verdad? Y verlos crecer, ¿no? Qué cosa tan preciosa, ¿no? El Señor nos permite ver crecer a nuestros hijos, ver crecer a los niños en la iglesia, ¿sí? Yo estoy hace muchos años en la misma iglesia sirviendo. Y hay niños que yo los vi muy chiquititos, no soy viejo, no se confundan, pero yo los vi muy chiquititos ahí cuando era un jovencito sirviendo al Señor, y hoy los veo, ¿no? Hombres, mujeres que se están casando, están orando por formar una familia, por servir al Señor, y ver crecer a los niños en la iglesia, ver crecer a las familias, guardar esos momentos preciosos en el corazón, vividos con ellos, es algo precioso, es un regalo del Señor. Yo no sé si vos diariamente sos conscientes de esto, pero es un regalo del Señor. Ahora, eso es verdad y disfrutamos mucho de ese regalo del Señor, pero también, hermanos, amados, tener una familia, tener un cónyuge y tener hijos también trae grandes desafíos. Hay desafíos interesantes en la vida de un matrimonio, ¿no? Y en la vida de padres que están tratando de criar a hijos en el temor del Señor. Hay desafíos grandes en poder vivir de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Ustedes recuerdan muy bien, hermanos, que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que está profundamente afectado por el pecado, y aún nuestros cuerpos, aunque podemos disfrutar de el nuevo hombre, la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, nuestro cuerpo físico está afectado por el pecado. Es decir, que tu cónyuge está afectado por su pecado, y su pecado de alguna manera también te afecta. Todas las relaciones a nuestro alrededor están afectadas por el pecado. Aún en la iglesia, ¿no? A veces venimos con la expectativa de llegamos a la iglesia y no tiene que pasar nada malo en la iglesia, ¿no? Pero no, todas las relaciones, aún los creyentes, estamos afectados en nuestro cuerpo por el pecado. Creyentes o no, estamos todos en esta situación. Si vos te pones a pensar un poquito, la mayoría de la influencia que recibimos, la mayoría de influencia que tus hijos reciben es a través de este mundo caído. Viene por este mundo caído, lo cual torna este desafío que ya tenemos de tener una familia, de buscar honrar al Señor,
de buscar honrar el diseño de Dios, este mundo que nos influencia, que influencia a nuestros hijos, que se quiere meter aún en medio de la iglesia, todo esto hace que esta tarea se torne muy difícil y que haya grandes desafíos y que haya situaciones muy tristes que pasamos también, ¿no?, dentro de la familia. Sin embargo, hermanos, déjenme animarles antes de que nos pinchemos con estas verdades que recordamos, ¿no? Dios no diseñó la familia y puso este diseño para que no lo logremos. Dios no diseñó la familia y estableció roles y dijo, bueno, así es lo que yo espero que hagan, y por otro lado, esto es imposible para nosotros. No. El pecado, es verdad que estorba esto y hace que haya desafíos, pero, hermanos, Dios nos llama a vivir de esta manera y Dios nos da los recursos para poder vivir de esta manera. Es decir, que esto que vamos a estudiar nosotros en esta tarde y estos días, no tenés que verlo vos como un ideal que es imposible de alcanzar en esta vida y solo en la glorificación vos vas a poder experimentar esto. No. Vos tenés que ver esto como órdenes de Dios. Dios lo estableció así. Y Dios demanda que sus hijos, los ciudadanos de su reino, vivan de acuerdo a lo que Él ha establecido. Así que tenemos que poder nosotros enfocarnos en esto y buscar honrar al Señor. Honrar al Señor a través de el diseño de Dios para el hogar. Cuando una familia no está ordenada de acuerdo a la palabra de Dios, cuando hay miembros en el hogar y especialmente los padres, vamos a tener una sesión especial para los hombres, ¿sí? Hoy vamos a arrancar con las mujeres, ¿sí? Y en el tiempo de preguntas hay preguntas muy desafiantes, pero mañana nos va a tocar a nosotros, a los hombres, ¿sí? Así que ojo con las preguntas, hombres, les advierto, que mañana nos toca a nosotros. Cuando hay una familia que no está ordenada de acuerdo a la palabra de Dios, entonces los miembros de esta familia no están creciendo, no hay unidad, no se están entendiendo los roles, no se están viviendo los roles en el hogar, y hay caos, y hay consecuencias en el hogar, ¿no? Hay dolor. Hermanos, necesitamos entender por medio de la palabra de Dios cuál es el rol que Dios ha diseñado para cada uno. Y yo sé que vos lo entendés, lo que vamos a hablar no es nada nuevo, así que va a ser recordar y poner en la mente todo esto. Necesitamos recordar y entender por medio de la palabra de Dios cuál es el rol que Dios ha diseñado para cada uno y confiar en eso. Porque esto que vamos a aprender, vos ya lo sabés, pero en algún punto vos estás siendo incrédulo, vos no estás confiando en que este es el camino que Dios ha establecido para que vos puedas disfrutar de un hogar bello. Hay un coro que me encanta a mí, ¿no? Danos un bello hogar. No sé si lo cantan a ese coro, pero esta es la forma en la que vamos a poder disfrutar de un hogar bello, de un hogar dichoso. Debemos buscar, someternos a la palabra, abrazar el rol, el diseño y confiar en eso, vivir en obediencia al llamado de Dios, al llamado que Dios hizo a cada uno dentro del hogar. Si esto no sucede, entonces los hogares no van a ser edificados de una manera correcta. Los hijos van a ser exasperados, van a ser provocados a ira, van a ser desalentados. La esposa, el esposo, ¿verdad? Va a haber conflictos, va a haber división y toda clase de problemas, ¿no? Ustedes saben que tal vez ustedes conocen, han escuchado, han visto, pero en todos estos años hemos visto un montón de familias romperse, ¿no? Destruirse por causa del pecado, por causa de no obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora,
tenemos que ir a la palabra, tenemos que ver lo que dice la palabra, tenemos que confiar en lo que dice la palabra, vivir de acuerdo a la palabra, y entonces vamos a ver el fruto del Señor. Ahora, antes de empezar a hablar acerca de la esposa, no quiero pasar por alto que para que esto suceda, para que haya familias que están funcionando de acuerdo al rol y al diseño de Dios que Él estableció, la iglesia local tiene un lugar central. No quiero pasar sin antes recordarle el valor de estar en una iglesia local, una iglesia sana, donde puede haber muchísimos defectos, pero se enseña la palabra de Dios. Se abre la Biblia y se habla con la autoridad de la Escritura. Y se enseña lo que la Biblia dice. La iglesia local tiene un rol central. Dios ha diseñado medios por los cuales nosotros podemos vivir de acuerdo a este diseño que Él ha establecido. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tal vez en esta iglesia hay matrimonios, jovencitos, que no tienen hijos, ¿no? Y entonces vos estás pensando, ¿cómo yo iría a hablarle a esta familia que tiene muchos hijos y decirle la forma en la que estás criando a tus hijos no es correcta? Si yo no tengo hijos, yo no tengo la experiencia de tener hijos, ¿verdad? La iglesia local no necesita la experiencia. Las experiencias no siempre son buenas, ¿no? A veces tenemos pésimas experiencias, ¿no? Lo que necesitamos nosotros es pararnos en la Escritura, ¿no? La autoridad está en la Escritura, no en la experiencia. Entonces un hombre joven, soltero, puede venir a mí y decir, pastor, mire, yo estoy viendo esto en el texto y yo estoy viendo que usted está viviendo en desacuerdo a lo que el texto dice, ¿no? Y él no necesita tener una esposa y tener hijos para venir a marcarme eso, ¿no? Él necesita tener la Escritura, pararse sobre la autoridad de la Escritura. Entonces, la iglesia local tiene un lugar tan importante y aún personas que no están experimentando tal vez el matrimonio, tal vez la crianza, o que ya pasaron por eso, tienen que entender que tienen un lugar central para que esto suceda. Todos los miembros de la iglesia tienen un lugar central. Todos tienen que estar involucrados. El otro día hacían en un tiempo de preguntas y respuestas ahí en la iglesia, había alguien que levantó la mano y preguntó, ¿quién se va a encargar de tratar esta situación si una persona está desanimada, o no recuerdo ahora bien qué dijo, pero una persona que estaba en un problema espiritual? ¿Quién se va a encargar? Y la persona estaba esperando que yo le diga, bueno, los ancianos, los líderes de la iglesia, ellos se van a involucrar. Y la respuesta que le dio, no fui yo el que dio esa respuesta, pero la respuesta que le dio el otro hermano fue toda la iglesia, todos los miembros, todos los creyentes son responsables. Entonces, la iglesia local tiene un lugar central para que esto suceda, para que puedan haber familias que están viviendo, que están buscando reflejar esto, ¿no? El diseño de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que miren, lo que implica esto que acabo de decir es que todos nosotros debemos estar inmersos de una manera profunda en la vida del cuerpo, en la vida de la iglesia, para poder ver la gracia de Dios derramada en una familia que honra, que busca el diseño de Dios, que busca vivir de acuerdo al diseño de Dios. Debemos estar inmersos en la vida de la iglesia. Debemos darle las herramientas a los creyentes para que se metan en nuestra vida, para que interrumpan nuestro pecado, para que nos dirijan mediante la palabra de Dios. Debemos dejar que otros vengan, ¿no? Y que nos digan lo que estamos haciendo mal. Necesitamos estar inmersos en la vida de cuerpo. Y si vos sos honesto, si vos sos como yo, somos tentados a poner muchas excusas. Somos tentados a ignorar, a esconder, a avergonzarnos de nuestras luchas, ¿no? En cuanto a esto del diseño de Dios, del hogar, de los roles. Sin embargo, hermanos, y lo voy a decir en este tono, ¿no? Necesitas ser acompañado. Necesitamos ser acompañados, instruidos, animados, corregidos por hermanos y hermanas que están hablando la palabra de Dios, ¿no? Que están parándose bajo la autoridad de la Escritura.
Todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros tendemos a ir, nuestro corazón tiende a ir en contra del diseño de Dios. Nuestro corazón, naturalmente, por esta influencia del pecado que yo les hablaba, y la presencia del pecado aún en nuestros cuerpos hasta la venida de Cristo, todos nosotros tenemos la tendencia en nuestro corazón de ir en contra del diseño de Dios en el hogar. Es más fácil no vivir de esta manera. Vos imaginate, si vos estás entendiendo mal tu vida, vos estás teniendo una visión incorrecta de Dios, de las demandas de Dios, entonces vos estás buscando tu propia felicidad, satisfacer tus propios deseos, vivir una vida cómoda, tener lo que todos allá afuera dicen que tenés que tener para ser feliz. Y claro, para tener eso es más fácil criar hijos como el mundo lo hace, ¿no? ¿Y qué hace el mundo? Agarra el teléfono, ¿no? Ahí en la iglesia le dicen el chupete electrónico, ¿no? Le das el teléfono al nene y ahí lo podés tener todo el día, ¿no? Después lo querés sentar a leer un versículo y no, 1 minuto y ya está inquieto, ya se quiere ir, ¿verdad? Vamos a hablar de eso nosotros, cómo tenemos que entrenar a nuestros hijos, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar el día de mañana, si Dios quiere. Pero todos nosotros necesitamos la instrucción, la vida de cuerpo, estar inmersos, dejar que otros se involucren en nuestra vida, que nos dirijan, nos corrijan, porque todos nosotros tenemos la tendencia a ir en contra del diseño de Dios. Es más fácil criar, por así decirlo, como el mundo lo hace, ¿verdad? Pero, hermanos, las consecuencias son terribles. Las consecuencias son terribles. Ahora, alabado sea el Señor de que Él, en su gracia, no solamente nos ha salvado, sino que nos ha dado todas las cosas para que podamos nosotros vivir de esta manera. El Señor le da gracia a aquellos que se humillan y buscan honrarle de una manera humilde. Bueno, dicho esto, vamos a ir al primer punto, ¿sí? Una familia que refleja el diseño de Dios, ¿sí? Ese es el título. Y el punto 1 es la esposa, ¿sí? Y entonces yo lo puse así, la esposa, 2 puntos, sujeción al liderazgo amoroso del esposo. Ahí lo mencionamos recién en el versículo, lo leíamos, dice el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Déjenme recordarles algo que es importante poner en la mente para entender también la relevancia de este tema, ¿no? Dios diseñó el matrimonio para que el matrimonio pueda reflejar su gloria. Dios diseñó el matrimonio como la columna vertebral de este mundo. Por eso nosotros podemos ver, ¿no?, cómo el mundo se ha encargado en todos los tiempos. Ahora con las redes sociales es mucho más fácil ver eso, ¿verdad? Pero en todos los tiempos el mundo ha buscado distorsionar esto, ¿no? Distorsionar, confundir, invertir los roles, ¿verdad? Destruir la familia. Porque romper esto es la meta de Satanás. Romper esto traería grandísimas consecuencias en el mundo. Vos podés verlo, lo has visto, lo vemos hoy en la actualidad, ¿no? Como en la medida en la que las personas, la sociedad, el gobierno, influencias de los países van levantando su voz, van tratando de tergiversar el diseño de Dios para la familia, ¿qué es lo que vemos? Caos, destrucción, ¿no? A veces te pones a hablar con personas ahí en la calle y a vos te sorprenden las barbaridades que dicen, ¿no? Y vos decís, ¿cómo alguien llega a pensar eso, no? Bueno, el mundo ha buscado romper, distorsionar esto del diseño, porque este es el camino para la destrucción. Fíjate, repetir el patrón de la caída en el pecado original fue la estrategia de Satanás en todos los tiempos. Le ha servido al enemigo de nuestras almas en todas las épocas, Si vos te pones a pensar hoy, y aún las mujeres se ponen a pensar, van a encontrar cómo es la misma estrategia. Son las mismas artimañas que el enemigo está usando.
Sí, es verdad, y eso pasa en la iglesia. Hay mujeres que están buscando revelarse al diseño de Dios, tomando un rol de liderazgo, un rol de influencia en el hogar. Y los caballeros, por otro lado, los hombres, han entregado completamente ese lugar, buscando su comodidad, hundidos en su pereza, en la lujuria y en tantos pecados que le tiene esclavizado, no han entregado ese lugar. De hecho, hoy el mundo ha definido el matrimonio como un paso más hacia la felicidad, hacia la gratificación sexual, ¿no? Una muestra de egoísmo, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Si busco yo unirme a una persona, a una mujer, es para poder satisfacer mis deseos, ¿no? Vos lo podés ver esto, ¿no? En la tasa de divorcios, ¿no? El bajo número de compromisos que cada vez crece más y crece, ¿no? El cambiar de parejas, ¿no? Personas que están en una relación y viven en desenfreno sexual y después se aburren y dicen, bueno, vos no tenés nada más para darme, y van y lo buscan en otra persona y cambian de pareja, buscan a alguien que me dé lo que quiero y cuando no me lo da más, busco en otra persona. Ahora, hermanos, este pasaje que estamos leyendo y vamos a estudiar, como otros, nos muestran lo precioso del hogar y también el rol que Dios ha diseñado para que el hogar funcione, para que cada uno dentro del hogar, y aún los niños, vamos a hablar de eso más adelante, aún los niños dentro del seno del hogar puedan disfrutar de la gracia de Dios, del bien que Dios tiene para sus hijos. Ahora, este principio que vamos a estudiar es el principio que ya conocemos, ¿no? El principio de autoridad y sujeción. Es el principio que se aplica en todos los niveles de la vida y trae orden, y trae gozo, y trae paz, y no es la excepción en el matrimonio y en el hogar, ¿no? Este es el principio que tiene que ver con autoridad y sujeción. Miren ahí el versículo 18, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pablo comienza hablándole a las esposas, ¿no? Aquellas que Dios le ha dado la gracia de formar una familia y tienen un esposo, ¿no? Las casadas. Y Pablo le dice a las casadas, a este grupo de mujeres específicas en la iglesia, estad sujetas a vuestros maridos. Así que esto que Pablo va a dar, esta instrucción, es para las mujeres casadas, pero como les dije hoy en el comienzo, la iglesia tiene un lugar tan importante en nuestra vida, en nuestro crecimiento, que todos nosotros debemos atender. Así seas un hombre, vos tenés que atender a esto y aprender, porque así es como se tiene que ver una mujer madura y piadosa en la iglesia. Y esto es lo que vos tenés que procurar que suceda en tu hogar y que suceda en la iglesia, ¿verdad? Entonces todos, los solteros, aún las mujeres que no están casadas, tienen que escuchar y aprender. ¿Y qué es lo que dice Pablo a las casadas? Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Fíjate, esta palabra, estar sujetas, viene de una palabra que significa literalmente someterse a sí mismo. O sea, tiene la idea, esta palabra, de ponerse a sí mismo bajo autoridad. No es la idea acá de, bueno, vieron que a veces está esa idea en las iglesias, ¿no? De el hombre por la fuerza sometiendo a su esposa. No tiene que ver con eso, sino que está hablando acá de una voluntad propia. Asimismo, la mujer casada se pone bajo la autoridad de su esposo, es lo que va a decir el pasaje. Fíjate, este término de sujetar, este término se utiliza, por ejemplo, en Lucas, capítulo 2, versículo 51, para referirse a la sujeción de Jesús a sus padres. Él de manera voluntaria se sometía a sus padres. En Lucas también, capítulo 10, versículo 17, esa misma expresión se usa para describir cómo los demonios se sometían a los discípulos.
Ellos se sujetaban, se sujetaban. En Romanos capítulo 8, versículo 7, Pablo emplea esta palabra para referirse a la sumisión a los mandamientos de la ley de Dios, de la ley de Dios. En el capítulo 13 de Romanos, versículo 1 y versículo 5 también se usa para hablar acerca de la sumisión que requiere toda persona ante las autoridades que han sido establecidas por Dios. Así que, fíjate, Pablo les dice a las mujeres casadas que ellas tienen que estar sujetas, que ellas a sí mismo tienen que ponerse bajo la autoridad que Dios ha establecido en el hogar. Cuando yo pienso en un pasaje que encierra a la perfección el rol de una mujer, las prioridades de una mujer, es inevitable pensar en Tito, ¿no? Tito capítulo 2, versículo 4 al 5, donde nos muestra cómo las ancianas van a ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pero el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes, fíjate, a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su hogar, de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjate, en este pasaje vos podés observar que el ámbito principal, no el único, pero el ámbito principal del ministerio y de la influencia de una mujer está dentro del hogar, bajo un liderazgo, bajo la autoridad de su marido, su propio marido. Ahora lo vamos a ver en unos minutitos, ¿verdad? Y fíjate que estoy diciendo el ámbito principal y no el único, porque todos los creyentes, tanto hombres y mujeres, tenemos que vivir las dinámicas de una iglesia sana. Es decir, los unos a los otros no es responsabilidad del hombre nada más, sino que hombres y mujeres, todos, solteros, casados, adultos mayores, todos tenemos que vivir estas dinámicas, ¿verdad? Pero sí podemos ver en este pasaje, acá está la esfera principal, el ámbito principal, donde una mujer va a desarrollar su ministerio y su influencia, ¿no? Ahora, fíjate qué precioso esto, ¿no? Porque el mundo allá afuera no lo ve como algo precioso, el mundo allá afuera lo ataca, ¿no? El mundo allá afuera, si escuchara esto, yo no sé si les conté a ustedes el ejemplo, pero una vez estaba en un casamiento y tenía a los novios frente a mí y estaba hablando un pasaje, no recuerdo ahora dónde, pero que hablaba de esto de los roles, creo que era el de Efesios, ¿no? Y yo estaba mirándolos a ellos y le estaba recordando cuál es el diseño de Dios para el hogar, para que ellos lo abracen y perseveren en esto. Y atrás tenía, no sé, muchas personas, ¿verdad? Y había personas incrédulas y yo podía ver mientras les hablaba a ellos las caras ahí atrás, ¿no? Cara de enojada, ¿no? Que tenían, ¿no? Muchas mujeres ahí, ¿verdad? Ahora, fíjate que cuando vos vas a la Escritura y vos ves el diseño de Dios, la sabiduría de Dios, vos podés ver la hermosura de Dios y de toda la riqueza y el cuidado de Él, porque la sujeción, hermanas, hace que una mujer, una dama, pueda participar en la vida y en el ministerio de un hogar de una manera activa, ¿no? Y a veces se menosprecia eso, se le baja el precio a eso, ¿no? Esto es algo valioso, ¿verdad? Ahora, esto también es una advertencia para los esposos, ¿no? Porque los esposos, y ya nos va a tocar a nosotros hablar acerca de los hombres, cómo debemos amar y liderar de una manera amorosa a nuestras esposas, pero los esposos debemos ser cuidadosos de no poner más peso del que la esposa debería llevar. A veces somos tan imprudentes, ¿no? Somos tan necios poniendo cargas que Dios no ha diseñado que tu esposa lleve. Nosotros mismos no estamos dispuestos a veces de llevar eso, ¿no? Y en una búsqueda de comodidad y egoísmo, ¿qué hacemos? Ponemos peso, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado.
Primera de Pedro 3:7 dice que los esposos deben vivir con sus esposas de una manera sabia. Debes considerar a tu esposa. Así que, ya que esto es así, la mujer también tiene que abrazar este rol y tener cuidado de no estar menospreciando y difamando el liderazgo de su esposo, las decisiones que su esposo toma, ¿no? La dirección que el esposo está entendiendo por medio de la palabra que tiene que darle a este hogar, ¿no? Las prioridades que este esposo está buscando, ¿no? Entonces ella tiene que estar sujeta, ¿no? Ahora, esto no significa que una mujer no puede buscar ayuda frente a la insistencia, ¿no? de hacerle ver al esposo que lo que está haciendo no es bueno, de que está ejerciendo un liderazgo antibíblico, pero no le va a difamar, ¿no? Va a buscar maneras piadosas, ¿no? Orar, hablarle la verdad en amor, ser paciente, tratar de buscar ayuda dentro de la iglesia, en matrimonios maduros. Hay caminos, ¿no? Pero al final del día ella se va a sujetar a su esposo. Se va a sujetar a su amado esposo en todo, menos en el pecado, obviamente, ¿verdad? Ahora, la familia es un hogar. A mí me encanta recalcar esto porque a veces parece que se malinterpreta o se usan estos principios de una manera egoísta, ¿no? La familia es un hogar y un hogar es un ámbito de amor y de comunicación. Los esposos no son tiranos, no son jefes, ¿no? Que están dando órdenes, ¿no? Como si hubieran empleados en la casa o como si la esposa fuera un hijo. No, hay amor, hay cuidado, hay comunicación. Hay una familia que cada uno abraza su rol y en amor van avanzando hacia los propósitos de Dios. Ahora, la exhortación de Pablo a las esposas muestra algo más. Miren lo que dice ahí el pasaje. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Fíjate, la exhortación de Pablo a las esposas muestra que la sujeción no es a cualquier hombre, que esto también es algo que a veces se malinterpreta en las iglesias, ¿no? Y en los ámbitos cristianos, ¿no? Entonces, cuando habla un hombre, todos escuchan y todos hacen lo que dice el hombre. La sujeción es a su propio esposo. No le pide Pablo a la esposa que se someta al liderazgo de cualquier hombre, sino que le pide someterse al hombre con quien ha hecho un pacto y un compromiso, con aquel que ha vivido estos principios, ¿no? De dejar padre, madre y unirse a él y pegarse a él. Entonces, a ese hombre, aquel que comparte una relación personal, íntima y vital. En Efesios capítulo 5, versículo 22, Pablo añade una palabrita y ¿no? Dice que las mujeres deben sujetarse a sus propios maridos. Y fíjate, Pablo está muy interesado en que las mujeres entienden de que hay un carácter único y exclusivo en la sumisión. Es verdad que hay otros pasajes en la Biblia que nos hacen que nos sujetemos a otros, ¿no? Autoridades, unos a otros, dice Pedro, ¿no? Debemos sujetarnos unos a otros. Pero en este sentido, la sujeción de una esposa es a su propio marido. Y de nuevo, ya vamos a hablar de esto, hombres, ¿no? Pero esto pone una presión grande sobre nosotros, una responsabilidad grande sobre los hombres, ¿no? De pastorear el hogar de una manera fiel, Vamos a hablar de eso más adelante. Pero siempre resulta apropiado, cuando hablamos de este tema, poder aclarar algunas ideas falsas de sujeción, ¿sí? Siempre es apropiado, porque yo veo que hay confusión muchas veces dentro del pueblo de Dios. En primer lugar, lo primero que debemos recordar, hermanos y hermanas, que la sumisión no significa de ninguna manera inferioridad, ¿sí? Esto que el mundo trata de instalar, ¿no? Y esto que el mundo usa como una estrategia para poder desacreditar
la autoridad y la sujeción dentro del hogar. De ninguna manera, de ninguna manera. Hay varios pasajes, ¿verdad?, que podríamos ver, pero Gálatas, capítulo 3, versículo 28, afirma con toda claridad que desde el punto de vista espiritual, y quiero aclarar esto, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, no existe ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres, la fe de un hombre y de una mujer es la misma, ¿no? Es la misma. El valor espiritual es el mismo, ¿no? La salvación es la misma para el hombre y para la mujer. Y aún podríamos pensar, ir a algunos pasajes donde podemos ver al Señor Jesús que se somete a su Padre durante su vida en la tierra, y sin embargo, ninguno de nosotros se atrevería a decir que Jesús es inferior al Padre, ¿verdad? Pero Él se sujetó. Así que la sujeción no significa de ninguna manera inferioridad, ¿sí? Y esto es bueno aclararlo para que no genere confusión en la iglesia y en el hogar. En segundo lugar, otra cosa que también es bueno aclarar siempre, es que la sujeción no es absoluta, no es absoluta. El esposo, tu esposo, este hombre al que amás y con el que te casaste, es un ser falible, ¿sí? Y mi esposa tiene al peor de todos, ¿no? Al que más le erra de todos, ¿no? Y entonces nosotros, a diferencia de Dios, que es infalible, nosotros nos equivocamos. Hay pecado en nuestra vida, ¿no? Y el pecado afecta la manera en la que lideramos en nuestro hogar. Entonces, la sujeción no es absoluta en este sentido. Hay ocasiones en las cuales una esposa debe rehusarse a someterse a los deseos pecaminosos de su esposo, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando éste infringe la ley de Dios, ¿sí? Cuando éste infringe la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, esto no es un llamado a una rebelión, ¿no? Y a decir, bueno, no me sujeto más y poner en duda y cuestionar todo lo que el esposo dice. No. Cuando hay algo que tu esposo está demandando de vos y del hogar que va en contra de la autoridad de la Escritura, la esposa tiene que poder frenar y rehusarse. Porque la autoridad de donde todo creyente parte es esta, la autoridad de las Escrituras, ¿verdad? Entonces nadie puede ir más allá de la autoridad de las Escrituras. Y en tercer lugar, otra cosa que siempre es bueno aclarar, y es que la autoridad del esposo no debe ejercerse bajo ninguna manera, de una manera autoritaria y arrogante. Nosotros vamos a ver eso cuando hablemos de los hombres, cómo la sujeción de la esposa se da en un ámbito y en una relación de amor, en un liderazgo amoroso, ¿verdad? Ahora, damos esta salvedad, aclaramos estos puntos, pero volvemos ahora, ¿no? La sujeción, dicho esto, no es una opción en el matrimonio. Esto fue y es el diseño de Dios para todos los matrimonios, para todos los matrimonios. Así que, si esto es así, podríamos decir ahora y afirmar esta verdad, ¿no? Que una esposa no puede vivir una vida de sujeción al Señor si no vive una vida de sujeción bíblica a su esposo. No se puede. Podríamos decirlo de esta manera también, ¿no? Vos podés medir tu madurez espiritual, tu santificación, hermana, en esto, ¿no? En cómo vos estás entendiendo tu rol y cómo vos estás viviendo este principio de sujeción, ¿sí? Entonces, pueden anotar ahí Efesios 5, 22 al 24, cómo Pablo amplía más este mandato sencillo, ¿no? Cómo las mujeres deben sujetarse a sus propios maridos como al Señor. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, esto es una verdad y esto es algo en lo que debemos recordar y todo el tiempo estar
revisando nuestro propio corazón en cómo estamos en relación a esto, ¿no? Ahora, de nuevo, este principio que estamos hablando es una verdad odiada por el mundo, ¿no? Contemporáneo. Este principio de autoridad y sujeción no es bien visto, ¿sí? No es bien visto. Ahora, es interesante, hay un dato interesante, y es que a pesar de la claridad de este pasaje, esto ha sido a lo largo de toda la historia criticado, puesto en juicio. Hace muy poquito yo estuve hablando con una persona que preguntaba si este principio no debería verse como un principio cultural, por lo que estaba sucediendo en esa época, decía la persona, ¿verdad? Entonces, hoy hay muchas iglesias ahí afuera que por tratar de congraciarse con el mundo buscan formas de reinterpretar este pasaje, ¿no? Pero hermano, este es el diseño de Dios. Autoridad y sujeción. Esto es lo que Dios diseñó. Y si vos querés experimentar un hogar bello, esto es lo que debe estar sucediendo en tu casa, en tu hogar. Entonces, eso lo quería mencionar también para no dejarlo pasar. Entonces, todos los ataques contra este principio claro, lo que hacen es producen heridas, confusión en el matrimonio, en la sociedad, pero también dentro de la iglesia. Pero una esposa se somete al liderazgo amoroso de su esposo y cuando hace eso, obedece el plan de Dios para su vida, obedece el llamado de Dios para su vida, ¿verdad? Porque Dios, Él ha diseñado esto, ¿verdad? Miren ahí algunos principios que van a afirmar esto, ¿no? Miren ahí en Primera de Corintios, por ejemplo, están haciendo el devocional ahí en Primera de Corintios, ¿no? ¿Ya terminaron? ¿Siguen ahí? Bien. ¿Qué capítulo? El 15. ¡Wow! Ya falta poquito, ¿eh? Miren, los principios de autoridad y sujeción dentro de la relación matrimonial están presentes en todo el Nuevo Testamento. Pablo dice en 1 Corintios 11:3, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, También él enseñó este principio en el capítulo 14, ¿verdad? Versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, Pablo le está diciendo a la mujer que no puede hablar, ya estudiaron ese pasaje, ¿verdad? La mujer, claro que va a hablar, y compartimos todo el tiempo y hablamos, incluso hablando de Pablo y Primera de Corintios, en Hechos capítulo 18, vos podés ver cómo Priscila y Aquila lo que hacen es, le confrontan a Apolo, ¿no? Porque él no estaba hablando de acuerdo a toda la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, claro que la mujer puede hablar, pero cuando la iglesia se reúne, la mujer no debe hablar, no debe ejercer autoridad. Tiene que estar sujeta, tiene que aprender de su propio esposo, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14, también dice que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Bueno, porque Adán fue formado primero. Fíjate que no es una cuestión de pecado, de la caída, sino que es una cuestión de la creación, ¿no? Este es el diseño de Dios desde el principio. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Así que fíjate, Pablo, él prosigue, ¿no? Y él afirma esto, ¿no? La mujer debe abrazar su rol. La mujer debe abrazar este llamado bendito que Dios le ha dado
de poder vivir bajo el cuidado y el liderazgo de un esposo amoroso. Y lo que hablamos recién también, que es otro ámbito, dijimos el hogar antes, pero ahora menciona ahí también los hijos, ¿verdad? Los hijos, criar hijos, ¿verdad? En el temor del Señor. ¿No? Entonces, de nuevo, la sujeción de la mujer viene en el orden original de la creación, ¿sí? No es por caída. Algunos piensan, no, como la mujer cayó en pecado, entonces a partir de ahí esto ahora se aplica para la mujer. No, desde la creación, no como una consecuencia de la caída, ¿verdad? Bueno, otros pasajes, Tito 2, ya lo mencionamos, versículo 5 especialmente, Primera de Pedro, ¿no? Primera de Timoteo 3, 6, ¿no? Y habla ahí de la obediencia de Sara a su esposo, ¿no? Y las mujeres deben imitar el ejemplo de Sara. Ahora, ahí en Colosenses, vuelve 18, dice que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos, y termina ahí el pasaje de esta manera. Miren cómo dice Pablo. ¿Cómo conviene en el Señor? Esto es algo precioso que vos vas a encontrar a menudo en la Escritura, ¿no? Aún también en Efesios capítulo 4, versículo 22, porque Pablo, Dios no solo nos da el mandato, sino que Dios, hermanas, Dios le da una motivación pura, preciosa y poderosa para poder abrazar este mandato, para poder vivir de acuerdo a este mandato. Pensalo de esta manera, hermano. No es fácil, iba a decir algunas veces, pero la mayoría de las veces, pienso, ¿no? Pensando en mi propio ejemplo, ¿no? Con mi esposa, no es fácil para nada en ocasiones someterse al liderazgo de un hombre pecador, de un hombre lleno de falencias, de un hombre que es brutalmente distinto a vos, ¿no? En muchas formas, en muchas cosas, ¿verdad? Ahora, si una esposa va a honrar este diseño, si una esposa va a sujetarse al liderazgo de un esposo, la motivación tiene que estar sostenida sobre algo muy poderoso. Y está acá, esta es la motivación poderosa. La sumisión de la esposa a su esposo debe ser como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Fíjate, la forma en griego para esta frase expresa un sentido de obligación, ¿no? Como un deber necesario. Esto es lo que el Señor ha mandado. Esta es la obligación que Dios les ha dejado y Él ha establecido para que una familia funcione. Para que una familia funcione, entonces, una mujer debe sujetarse al liderazgo de su propio marido, porque esto es lo que conviene, esto es lo que Dios ha establecido. Efesios 4:22 dice, como al Señor, para afirmar esta misma verdad. Entonces podríamos decir esto, podríamos decir, hermanas, que cuando ustedes se someten de manera voluntaria a sus esposos, se están sometiendo al Señor. No porque sus esposos posean la misma autoridad de Cristo. Cristo tiene una autoridad única, absoluta. Lo que Él dice, esto es así. Todo lo que Él dice es justo, no hay pecado, no hay órdenes que Dios dé que sean malas. Todo lo que Él hace, todo lo que Él dice es justo y se debe hacer, se debe hacer. Pero el esposo tiene una autoridad delegada. De acá es donde vamos a hablar nosotros con los esposos después, ¿no? Nosotros no tenemos la autoridad de hacer lo que queremos en el hogar. No, porque la autoridad que el esposo tiene es una autoridad delegada por el Señor. Y Él, a diferencia de Cristo, Él es falible. Por lo tanto, de nada de lo que requiera que viole algún principio se debe hacer, ¿no? Pero fíjate, esto conviene al Señor. El Señor es la autoridad. En otras palabras, hermanas, fíjate
la profundidad de tu vida espiritual es medida por la manera en la que vos abrazás tu rol en el hogar, por la manera en la que vos te sometés a tu propio esposo y lo haces con gozo, no con resignación. No me queda otra. Me toca así, ¿no? Estoy en esta iglesia se enseña esto. No, con gozo, no con resignación, sino que me someto con gozo al Señor, sometiéndome al liderazgo amoroso de este hombre. Así que aunque tu esposo es un pecador, y aunque es muy difícil seguirle en muchas formas, muchas veces, hermana, vos podés confiar en Cristo. Él es quien te pide que vos te sujetes a tu esposo. Él es quien te pide que vos te sujetes al liderazgo de tu esposo. Así que, hermanas, el matrimonio no se trata de tu propia felicidad. El matrimonio no se trata de buscar tu propia comodidad, sino que se trata de agradar a Cristo, de someterse a Cristo. Y la mujer debe sujetarse a su propio marido. Y recuerden, tené por seguro, tu esposo se va a equivocar. Como vos también te vas a equivocar, ¿no? Muchas veces nos vamos a equivocar. Va a haber cosas que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Que va a haber diferencias. Pero hermana, hay algo que vos podés estar segura, Dios nunca se equivoca. Él no se equivocó ni se equivoca en lo que te pidió, en lo que te pide. Dios sabía que tu esposo sería falible cuando Él estableció este orden divino en la creación. Él lo sabía. Él es Dios. Él es digno, ¿no? Él es Dios. Ahora, puede que no estés de acuerdo en todas las cosas. Busca maneras piadosas de influenciar, de buscar a través de la palabra, a través del diálogo amoroso, paciente, buscar ayudar a evaluar sus motivaciones, por qué él dice lo que dice, por qué él hace lo que hace. Pero hay algo que no podés hacer. Y lo que no podés hacer es dudar de la sabiduría de Dios. No podés dudar de la autoridad de Dios al ordenarte esto, sujeción a tu propio esposo. Así que la negligencia y la necedad de un esposo no anula, no te da a vos la libertad de hacer lo que vos quieras, ¿no? De rebelarte a esto, no. Tenés que buscar honrar a Cristo sometiéndote a tu propio esposo, a tu propio esposo. Hay algunas preguntitas que yo le mandé a Feli, que me gustaría leerlas a ustedes para que podamos reflexionar en cuanto a esto, ¿no? Y si bien la esposa es la que principalmente va a poder, a través de estas preguntas, reflexionar y ver cómo está en este punto en relación a este principio, es algo en la que toda la iglesia debe involucrarse. Yo les dije que la iglesia tiene un lugar central para que haya un hogar y una familia que esté honrando el diseño de Dios, que busque honrar el diseño de Dios, ¿no? Entonces, todos, ¿sí? Los esposos tienen que poder, con esa preguntita, pensar cómo puedo yo ayudar a mi esposa a que crezca, ¿no? ¿Cómo puedo yo alentarla a que avance? Los solteros pueden estar pensando, bueno, ¿cómo yo puedo alentar a los esposos para que alienten a sus esposas? Las mujeres solteras, ¿cómo puedo yo alentar a las esposas a que sigan buscando honrar a Cristo a través de la sujeción? ¿Cómo puedo yo prepararme para poder llegar un día y ser una mujer de estas características? Entonces todos nosotros tenemos que estar involucrados, pero sí es verdad que las preguntas van a ser más dirigidas hacia las esposas. Fíjate, la primera preguntita, ¿cómo funciona en tu familia el principio de autoridad y sujeción? ¿Sí? No pongas bien o mal, ¿no? Sino que pensá, desarrollá un poquito más. ¿Cómo está funcionando? ¿Sí? ¿Estás honrando el diseño de Dios? Es una pregunta un poquito más cerradita, ¿no? En sujetarte a tu esposo. Pero acá tenés una preguntita que te va a ayudar a pensar, ¿no? Usualmente, ¿quién toma el liderazgo en la crianza, en la disciplina, en la enseñanza en el hogar? ¿Quién toma el
liderazgo o la iniciativa en la planificación, ¿no? En las decisiones, la vida económica de la familia, ¿sí? ¿Quién está tomando la iniciativa? ¿Quién está guiando eso? ¿Quién está liderando eso? ¿Sí? Entonces vos podrías estar pensando, obvio, mi esposo, ¿no? Entonces fíjate, hay otra pregunta. ¿Qué diría o qué respondería tu esposo a esa pregunta, ¿no? Entonces en algún momento vos podés durante el día, ¿se acuerdan que Feli nos animó a que aprovechemos el tiempo, ¿no? Va a haber tiempos lindos de mate, de compartir, de jugar al vóley, al fútbol, pero esto es lo que venimos a hacer, ¿no? Venimos a ver qué dice la palabra y qué es lo que tenemos que hacer, qué cambios tenemos que hacer. Entonces, pregúntale a tu esposo, ¿no? ¿Qué él piensa en cuanto a esto, ¿no? ¿Quién está dirigiendo, liderando, tomando la iniciativa en la crianza, en la planificación, decisiones, en la economía, etcétera? Fíjate, tu actitud hacia tu esposo refleja confianza en Dios más que en las circunstancias. Entonces uno podría estar pensando, bueno, Dios me pide esto, mi esposo es falible, hay pecado, entonces tu actitud hacia tu esposo refleja esto, refleja que más allá de la pecaminosidad y la falibilidad de tu esposo, hay un Dios que está por encima de las circunstancias, ¿no? Que te ha ordenado algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu actitud hacia tu esposo, ¿no? ¿Refleja esta confianza? ¿De qué manera tu ejemplo de respeto y sujeción puede animar a otras mujeres de la iglesia, ¿no? Entonces, podés pensar en esto también, ¿no? Y esto te podría también alentar a seguir creciendo en esto, ¿verdad? ¿Cómo puedes cultivar un espíritu de gratitud hacia tu esposo, incluso en sus debilidades, ¿no? Esa sería otra preguntita también que podríamos reflexionar. Bueno, vamos a orar para terminar este tiempo y después, en la próxima sesión, que ustedes van a ver ahí en el programa que les mandó Feli, vamos a hablar acerca del esposo y del liderazgo en amor, liderazgo sacrificial.